Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en el Salmo capítulo número 2 esta tarde. Salmo capítulo número 2, leemos la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente, usted lo tenga, da un fuerte amén. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudente, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En este capítulo número 2, hermanos, encontramos una realidad bastante notoria que se ejerce sobre la humanidad. Siempre el ser humano, hermanos, ha tratado de evitar los compromisos, de evitar las leyes, evitar las ligaduras. Siempre la sociedad nos ha trabajado en una falsa libertad, y lo que establecen como el ser libres es en la idea de romper todo tipo de esquemas que lo aten a uno. Ahora, hoy, a partir de la pandemia, esto ha incrementado esta filosofía en la idea de ser libres. Y es ahí en donde ahora hay una nueva carrera que se llama nómadas. Siempre ha existido en el tiempo antiguo, pero no estaba muy desarrollada. Entonces hay ciudadanías nómadas en donde las personas no tienen un lugar donde vivir, sino que van viviendo de país en país y les dan una ciudadanía de nómadas, los cuales ya no están sujetos a los regímenes de inmigración normales como cualquier turista que tiene 30 días para estar en un país, sino que el turismo se enfoca muy específicamente a los nómadas, a que toda esa cultura de personas venga a un país, porque la idea es no estar bajo
el gobierno de ningún país, no estar bajo las leyes de ningún país. Y entonces, en el momento en que yo me siento afectado, porque en este país me están cobrando muchos impuestos, entonces yo me voy a otro país. Y esa cultura, a partir de la pandemia, ha venido surcando debido a al desarrollo continuo de la tecnología. Entonces, esto ya viene siendo como muy natural en nuestra sociedad. Pero el origen de todo esto, hermanos, no es ahí, sino que el origen de todo esto inicia siempre allá en el capítulo número 2 y 3 del libro de Génesis, en el cual usted recordará, el Señor instauró una gobernanza, una autoridad sobre el ser humano para que Él administrara sobre la tierra, sobre este universo. Pero es a partir de ahí, con Eva, que el ser humano siempre viene siendo influenciado con la idea de romper todo tipo de ligadura. Y es ahí en donde usted ve que el mismo Satanás, representado en esa serpiente, ese es lo que le vende la idea a Eva. El día que tú comas de ese fruto, lo que el Señor quiere es que no seas libre. El día que tú comas de ese fruto, tú vas a ser un ser superior, vas a ser un Dios. Y apela a ese sentimiento del ser humano, de ser libre, a ese sentimiento de no estar bajo la autoridad y bajo el régimen o bajo las leyes de alguien o bajo la gobernanza, como queramos entenderlo, de un ente superior. Y es en esa apelación que Eva accede. Es en esa apelación que Eva dice: sí, esto me conviene, esto se oye muy interesante, se oye muy apetecible, el no estar, ya no tener ese dominio, ya no tener esa autoridad sobre mí. Ya a partir de ese momento que yo coma de esta manzana, digámosle así, de este árbol, ya yo voy a ser libre, ya no voy a tener que depender de nadie. Y es a partir de ese momento que este hombre, este ser humano, come, transgrede las leyes y empieza a esa filosofía continua de rebelarse contra Dios. Es a partir de ese momento que usted ve que este ser humano empieza su naturalidad a la rebelión. Es a partir de ese momento que empieza la rebelión del ser humano. Es a partir de ese momento que continuamente estamos continuamente en la idea de rebelarnos ante las autoridades. Y es acá en donde el Salmo capítulo número 2 establece una verdad. Y la verdad que establece es de que el saltarse los puentes, el saltarse las autoridades, el saltarse esa atmósfera de autoridad, esas gradas, esos niveles, no es ni saludable. Primeramente, no es saludable. 2, no es viable. Y tercero, es imposible. Entonces, es a partir de ese momento que el ser humano empieza esa planificación constante para rebelarse contra la autoridad suprema. Y usted ha venido viendo que desde hace algunos 200 años para acá, esta mente del ser humano han empezado a invertir más en las misiones hacia las estrellas, las misiones a descubrir nuevos planetas, las misiones a descubrir otros mundos, con la idea de que si en algún momento Dios nos quiere destruir sobre la tierra,
Si en algún momento se acaba el agua, si en algún momento alguien quiere destruirnos, el ser humano tenga la oportunidad de salvarse y de rebelarse contra esa autoridad. Y es ahí en donde usted ha venido viendo grandes misiones. Las naciones han venido invirtiendo más recursos con la idea de poder estar a salvo, supuestamente, pero la idea no es esa. Dentro de su interior está siempre el estar exento de esa autoridad. Y por eso es que encontramos allá en la Biblia, en donde le dice a ese ser humano: no importa dónde te vayas, no importa dónde estés. Si te vas a las estrellas, ahí estoy yo. Si te vas al infierno, ahí estoy yo. Si te vas hacia determinado lado, no importa dónde estés, yo llego. Entonces es ahí en donde, cuando al ser humano se invade de esta influencia podríamos llamarle satánica, de esta influencia demoníaca, de esta influencia podríamos decirle satánica, porque nos influye hacia algo que es meramente imposible hacer. Eso es como que yo venga y a través de mi influencia yo le diga: mire, no se preocupe, haga sentadillas, haga panzadas, haga pechadas, practique este tipo de movimiento. Y ya va a ver, vamos a hacer un experimento. Usted practique durante un año, y dentro de un año nosotros lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al monte más alto y lo vamos a aventar para abajo. Y el momento que usted vaya aventado para abajo y usted le haga así, usted va a poder volar. Entonces, cuando usted escucha ese tipo de cosas, se escuchan estúpidas, ridículas, y se escuchan hasta sin sentido. Entonces, cuando alguien viene sobre el ser humano y le influye de esta manera y le dice: mira, o sea, lo que tú estás haciendo es una buena idea. Lo que tú planteas, lo que la sociedad plantea, lo que tú planteas, esa filosofía es muy buena. O sea, tú no tenés que tener compromisos con nadie, tú no tenés que tener compromisos con ningún país, con ninguna autoridad, con esto, con tu familia, con tus papás, con tus hijos, con esto y acá y acá. Y una serie de filosofías, de influencias. Yo no me atrevería a decirle que eso es sano. Porque así como usted ve de ridículo lo que yo le estoy planteando, de aventarse de un edificio y que usted va a volar, entonces así es de ridículo también esto. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, cuando alguien viene y nos plantea: vas a ser libre, como Satanás le plantea a Eva, ya no vas a depender de Dios, tú vas a ser una diosa. Entonces es ridículo, es tonto. Entonces, cuando el ser humano se traga esta pastilla, cuando el ser humano se traga esta disque verdad que predica el sistema, entonces está haciendo como aventarse de ese edificio y creyendo que va a volar. Es algo meramente imposible, no se puede. Y es acá en donde este Salmo capítulo número 2 lo plantea y dice: o sea, ese planteamiento es totalmente tonto. Es un planteamiento, por eso es que dice que Dios se ríe de ese tipo de planteamiento. Y dice en el versículo número 4, si usted lo lee, dice: el que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos. Entonces, por eso es que el Señor dice: o sea, esto me causa risa, esto me causa humor, viendo al ser humano cómo trata de desligarse de mí, viendo el ser humano cómo trata de desligarse del ordenamiento que hay. Y entonces usted lo ve acá, el Señor riéndose de esa hormiga, el Señor riéndose de ese ser humano que trata de hacer cosas tontas y ridículas que no son viables ni en esta, ni en la otra, ni en la tercera, ni en ninguna vida va a ser posible que usted vuele. Entonces, por eso es que el Señor dice: vamos a verlo, vamos a ver qué piensa este ser humano.
Este ser humano ha empezado a rebelarse desde el libro, capítulo número 2, 3 del libro de Génesis, y no entienden, y no entienden. Y la revelación va mutando, cada vez más va mutando, y va mutando, y va mutando, y sigue mutando de diferente forma. Porque el ser humano siempre cree que va a poder volar. El ser humano siempre cree que va a llegar ese día en que nosotros no dependamos de Dios. El ser humano cree que va a llegar ese día en que nosotros vamos, ya ese día en que ya no vamos a necesitar de Dios. Y entonces el Señor dice en el versículo número 4, me río, me burlo de ese planteamiento tan tonto. Y por eso es que dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? O sea, cosas vanas lo que significa es cosas vacías, pues. O sea, algo que nunca se va a cumplir, algo que nunca va a existir en ningún momento. Por eso le digo, en ningún momento. El día que nosotros estemos en la presencia del Señor, vamos a necesitar de Dios. El día que nosotros estemos en la tierra, necesitamos de Dios. El día que nosotros nos estemos muriendo, vamos a necesitar de Dios. Toda la vida vamos a necesitar siempre de Dios. O sea, no existe ese día en donde nosotros no podamos existir sin Él. Pero esto ha venido mutando continuamente. Continuamente el ser humano quiere quitarse esa ligadura. No quiere depender de nadie, no quiere depender de la mujer, no quiere depender del hombre, no quiere depender de los padres, no quiere depender de un gobierno, no quiere depender de la sociedad. No, o sea, continuamente no quiere depender de ese trabajo. Entonces continuamente está la filosofía, ve cómo te zafás. Ve cómo te zafás. Y por eso es que el empleado está tramando contra el empresario. Y dice, este vende tanto, yo un día ya no lo necesito a él. Un día yo voy a poner mi propia empresa y lo voy a superar. Y empiezan y hacen ese tipo de ridiculeces que son totalmente ridículas, porque un negocio no se empieza de esa forma. Yo siempre lo he dicho, si usted empieza un negocio bajo que el otro tiene una pupusería, y usted empieza un negocio que el otro tiene una ferretería, y entonces usted quiere hacerle la competencia y esto y lo otro, usted va totalmente al fracaso, porque usted lo inició bajo una envidia. Va a durar 1 año, va a durar 2 años, y a los 5 años va a desaparecer, porque ese no tiene el ADN. No tiene el ADN que se necesita para que aquello perdure en los tiempos difíciles y en los tiempos de crisis. Y acá dice el versículo número 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de vosotros sus cuerdas. O sea, acá este versículo lo que plantea es que hay una confabulación mundial. O sea, hay una confabulación, y esto suena bastante tonto, bastante ridículo, pero hay una confabulación mundial contra el Hijo de Dios. Esta confabulación mundial, usted se recordará cuándo fue que inició. ¿Cuándo fue que inició esta confabulación mundial contra el Hijo de Dios? Cuando vino el Señor. Usted se recordará cómo trataron de matar al Señor. Usted recordará aquel rey que mató a todos aquellos niños. Usted se recordará que cuando vino el Señor, el Hijo de Dios, a la tierra a darnos esperanza a los seres humanos, confabularon los reyes. Confabularon. O sea, imagínense que cuando usted ve el juicio del Señor en la Biblia, Roma es uno de los grandes precursores de la ley. Muchas de las leyes que nosotros tenemos son influenciadas por los franceses y por los romanos. Y entonces parte de todas nuestras leyes y de todo nuestro andamiaje está influenciado por Roma. Y entonces, ¿eso qué significa? O sea, en Roma había un senado, para que lo entendamos, había una asamblea legislativa, habían leyes, habían decretos y todo lo que usted quiera, como el tiempo de ahora, pues, para que lo entendamos. Y entonces a las personas se les hacía un juicio, igual como ahora. Y entonces al Señor, al Hijo de Dios, se le hizo un juicio, tal como cuando agarran a un preso
¿Y qué dice la ley? Que hay que hacerle un juicio justo. Y usted, cuando revisa la Biblia, en este imperio, o sea, todos los políticos confabularon contra el Hijo de Dios, contra ese inocente. ¿Qué hicieron? Le pusieron testigos falsos. Por eso es que el Señor abomina a los testigos falsos. Le levantaron cosas que el Señor nunca hizo. Y entonces, de esa forma, usted ve que los mismos reyes se dieron cuenta que estaban ante un inocente. Pero la presión fue tanta de la religión que llevaron a dictar una sentencia sabiendo que aquel reo era inocente. La gente se queja ahora que a alguien lo condenaron por 5 años, que lo condenaron por 10 años, pero el Señor no lo condenaron a 5 años, lo condenaron a la muerte, a la crucifixión. ¿Y por qué cree que lo hicieron? Porque confabularon contra el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor afectaba sus intereses. Por eso es que la religión, ¿qué es la religión? La religión es todas aquellas iglesias que están unidas con los políticos. O sea, la iglesia no tiene nada que hablar con ningún político. O sea, toda iglesia que usted ve en ese lugar, que usted ahí en ese lugar, si es una iglesia de otro país, usted ve ahí a un político, sea de cualquier cargo, un político, la iglesia no tiene nada que ver con la política. Y entonces, ¿por qué? Porque se confabularon. En este entonces, la iglesia, los religiosos de este entonces dijeron: mira, ese afecta nuestros intereses. Entonces fueron donde Herodes y Poncio Pilato a decirle: mira, armémosles todo el juicito, aquí están los testigos. Mira, aquellos no querían ponerle los testigos porque sabían que los podían también fregar. Y entonces entonces vino la religión: aquí está este testigo, aquí está este otro, y ya conseguimos un espía dentro de ellos mismos para que hable contra él y lo entregue el día donde esté. Y de esa forma lo condenaron. ¿Y por qué cree que pasó todo esto? Porque afectaba sus intereses. Es que esa es la gran disyuntiva de todo esto. O sea, que el Señor ha venido a instaurar una nueva forma de gobierno. Y la nueva forma de gobierno está establecida en su palabra. ¿Y cuál es la nueva forma del gobierno? Que dice cuáles son las leyes que el Señor ha instaurado. Las leyes que el Señor ha instaurado están en la palabra del Señor. Usted se va al capítulo número 10 o 11, si no recuerdo, del libro de Éxodo. ¿Y qué dice ahí? Dice: no matarás. No matarás. Y entonces es algo tan claro. Ahí dice: no matarás. Pero ¿por qué ahora es viable el aborto? Si es algo bien claro, y dice: no matarás. Entonces ahí usted puede ver la confabulación de los mismos políticos, en donde a través de sus leyes aprueban un aborto, viendo un país como Estados Unidos, que es ya normal el aborto. Y eso no va. Y eso, ¿por qué se hace eso? Si en la palabra del Señor dice: no matarás. Pero ahí es donde usted puede ver que el Hijo de Dios viene a instaurar nuevo reglamento, una nueva visión. No matarás. Siempre piensa en el ser humano. Y es ahí en donde ellos se ven afectados. ¿Y cómo se ven afectados? Se ven afectados de muchas formas. Y tienen que ceder a las presiones de las poblaciones, porque si no, ya no son electos. Y es ahí en donde surge el problema. Usted ve cómo esto era impensable hace algunos años. Cuando yo me crecí pequeño, esto era impensable hace algunos años. Escuchar que un país sea viable el matrimonio entre el mismo género, eso era denigrante, eso era algo terrible. Pero usted ha venido viendo desde hace algunos años que empezó en Europa, empezó otro país, y si usted veía el mapa a nivel mundial, ya son más de 50 países. Más de 50 países que ya es
legal todo esto. Es terrible. Y entonces, ¿cómo le puede llamar eso a usted? Es una confabulación. ¿Contra quién? Contra el Hijo de Dios, contra el ungido de Dios. Es una confabulación, como una rebelión, para que lo entendamos. El Señor establece hombre y mujer, los creó Dios. El Señor establece un matrimonio. No hay otra forma, pero viene el ser humano y dice: yo me rebelo, y el Señor, tú te equivocaste ahí. Entonces también se puede entre hombre y mujer y mujer. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, cuando dice acá este versículo, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, los príncipes se refiere a la religión, consultarán unidos, se reúnen ellos, dice, contra Jehová y contra su ungido. Y entonces ahí usted solo ve, pum, aprobaron la ley entre hombre y hombre, pum, aprobaron la ley entre mujer y mujer, y uno dice: ¿y por qué? Sí, ¿y qué pasó? Pero ellos se reunieron y dijeron: sí, démosle, porque esto afecta a nuestros intereses. Yo siempre lo he dicho. Hace algunos años nadie dijo nada acá. Por ejemplo, aquí en El Salvador crearon un código de familia, lo sacaron del Código Civil. Antes en el Código Civil estaba el Código de Familia. Y hace algunos 10 años vinieron los gobiernos de turno que estuvieron, sacaron el código de ahí, hicieron un nuevo código. Y en ese nuevo código establecieron que ya no había necesidad de casarse. ¿Y qué significa que no hay necesidad de casarse? Eso significa que usted no está obligado a casarse. Usted puede vivir con una persona, tener hijos, y es lo mismo como que usted esté casado. Hereda igual sus hijos, todo igual. Y así he venido operando. No hay necesidad de casarse. Aquí en El Salvador, pues le estoy diciendo, no hay necesidad de casarse. Legalmente no hay necesidad. Solo se legalizó toda la unión no matrimonial, lo que significa que usted solo tiene que probar que vive con esa persona, y si se muere, hereda, todo igual. ¿Y eso contra quién está? ¿Contra quién está eso? Contra Dios, porque Dios dice en su palabra que Él ha establecido ¿el qué? El matrimonio. Él no dice: yo he establecido la unión no matrimonial. Él no dice: yo he establecido la fornicación. ¿Qué dice? El matrimonio. Pero nadie dijo nada, y así he venido operando. Y entonces ahora, por eso es que un montón de jóvenes dicen: no, yo no necesito casarme, esto y lo otro. Pero esa es una rebelión contra Dios. Y usted va viendo cómo el sistema va presionando, y todo eso es una rebelión contra Dios, contra el reglamento de Dios, contra el manual de Dios. Entonces este versículo que dice acá, el que dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos y contra Jehová y contra su ungido. Parece así como de película, pero vaya, usted quizás no estuvo en la reunión, pero ahí usted ve un montón de personas de aquí de El Salvador que son homosexuales o lesbianas. Como aquí todavía no es viable, entonces se van a otro país, se van a Argentina, se van a Estados Unidos a casarse entre hombre y hombre, y ya vienen casados entre hombre y hombre. ¿Y qué es todo eso? O sea, recuerde que el Señor tiene una normativa. Esta normativa es la palabra del Señor. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas no podemos hacer? Y entonces cuando yo como ser humano digo: yo sí lo puedo hacer. ¿Y sabes por qué lo puedo hacer, Jesús? ¿Sabes por qué lo puedo hacer? Porque la misma ley me dice que no es malo. Porque la gente se agarra. Mucha gente, por eso le digo, cuando estén allá en la presencia del Señor, se van a agarrar de esto que le estoy diciendo y le van a decir: Señor, si allá en El Salvador era legal las uniones no matrimoniales. Sí, va a decir el Señor, si allá era legal. Y un montón de gente va a decir allá: Señor, si allá en Estados Unidos era legal estar entre hombre y hombre.
allá era legal esto. Sí, era legal entre los hombres porque confabularon contra mí. Pero en la palabra de Dios, que era el reglamento, no era legal, no era viable. Yo nunca autoricé eso. Entonces dice el Señor que tendrán su castigo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Ahí está la religión. Ahí está la religión tramando. Y dice, rompamos sus ligaduras. Zafémonos de Dios en términos salvadoreños y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero es aquí donde yo insisto. Dice el versículo número 4: el que mora en los cielos se reirá. Se va a reír y el Señor se ríe. Se ríe cuando el ser humano se quiere desligar de Dios, porque es algo que no es viable, no es posible, ni en esta ni en la otra, ni vamos a nacer en un universo en donde no podamos depender de Dios. Pero si usted le cree a la sociedad, si usted le cree a esta filosofía, rebelate con tu papá, rebelate contra tus hijos, rebelate contra el gobierno. Eso es como, yo recuerdo de un profesor que era bastante peculiar en la forma como trataba de inducirlo a la violencia a uno. Y nos decía, mira Salas, decía, decime dónde surgió la propiedad privada. Tarea para mañana. Y entonces la tarea a buscarla, pero eso era algo que no existía, pues. Y entonces todo el mundo opinando y al final decía, todos ustedes una partida de ineptos, dijo. Les voy a decir cómo surgió, pues. La propiedad privada surgió cuando un imbécil se le ocurrió cercar, dijo. Y el otro imbécil que estaba al otro lado, dijo, le creyó que era de él, dijo. Así dijo que cuando ustedes vean un muro, dijo, sáltense el muro, dijo. Cuando vean un vigilante, métanse, dijo. No le anden amagando a los muros y a las paredes, pues. O sea, asalten y roben, pues. Y un montón de compañeros locos tirando piedras ahí andaban tirando con él piedras y un montón de cosas. Uno de ellos estuvieron, me recuerdo, hasta en unos tiroteos que hubieron muertos ahí. Porque no, que aquí vamos a asaltarnos y aquí este terreno no es tuyo, aquí me meto, que no sé qué, este carro no está apartado, toma, va. Anda, créele a ese tipo de estupideces. Créele a esos que te dicen que no hay Dios, que te cases entre hombres, que te cases entre mujeres, que no respetes a Dios. Créele y vamos a ver cómo te va. Si aquí en la tierra te va a ir mal, ahora ponete a pensar en la presencia del Señor. Todos aquellos que le creyeron a los ineptos de esta tierra. No se puede. Dios es Dios y siempre será Dios. Porque a Él se le ha dado la autoridad sobre todo hombre, sobre toda nación, para que Él reine sobre todos nosotros. Hay un montón de compañeros presos por este tipo de estupideces que alguien les cree. Hay un montón de gente allá va a decir, no, si allá era legal casarse entre hombres. Si era legal hacer esto, si era legal hacer esto otro, créele a lo que la gente, a lo que este mundo predica. Por eso dice el Señor, se reirá de ellos. Hay una palabra de Dios.
Y esta palabra de Dios no la podemos pasar por alto, aunque terrenalmente sea otra cosa. Terminamos. Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Eso lo que significa es que, por eso es que la religión es perversa, hermanos. La religión es perversa. ¿Sabe por qué? Porque influencian a la humanidad que hay otra oportunidad después de esta. Es un tremendo error, una tremenda falsedad. Y un segundo elemento por qué es perversa es porque le hacen creer a la gente que es a través de las obras. Y yo no le estoy diciendo que no haga obras, que no haga hospitales, que no le lleve comida al necesitado. Hágalo. Si tiene plata, hágalo. Y si no tiene, también hágalo. Pero le hacen creer a la gente que por obras van a ser salvos. Y le hacen creer a la gente que por una determinada persona van a ser salvos. Y eso no es real. Y usted lo ve acá, que dice que el único que Él le ha dado por herencia a las naciones, el que tiene el poder sobre las naciones, sobre el universo, no es María, no es alguien terrenal, no es Buda, no es un maestro, sino que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Él tiene por herencia a las naciones, y por eso dice la palabra de Dios: no hay otro nombre por el cual el hombre pueda ser salvo más que Jesucristo sobre la faz de la tierra. Es que dice el versículo 8: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. O sea que el Señor es el dueño. Jesucristo es el dueño de esta tierra, de este universo. ¿Y cómo lo adquirió? Lo adquirió cuando vino en ese pesebre, cuando estuvo acá, cuando lo mataron, todo esto. Pero lo adquirió, ¿sabe cuándo? Cuando resucitó al tercer día y venció a la muerte, y venció a la enfermedad, y venció la potestad satánica. Ese día se le entregaron las naciones por herencia, se le entregó todo esto. Por eso es que dice la palabra: nadie puede ser salvo por ningún hombre más que el Hijo de Dios sobre la tierra. ¿Qué desengaño se va a llevar la gente en esa esfera? Mire, eso es terrible. Yo no sé cómo, si alguna vez usted ha firmado algún contrato y probablemente no leyó algunas cláusulas. Pero cuando usted dice ya no, y entonces vienen ahí y le sacan, mire, y se lo subrayan. Mire esto y mire esto, aquí que está. Y usted quiere patalear, pero va en una gran cuesta, imposible de vencer. Y entonces, ¿cómo va a ser ese día cuando los humanos que están muriendo hoy se están presentando a esa eternidad? Y ellos van con el ropaje de la religiosidad. Mira, fíjate que yo tenía un ministerio para darle comida a todos los ancianos. Mira, fíjate que yo hice, va a llegar algún millonario, ya yo hice este hospital, yo hice este otro orfanatorio. Mira, yo daba todos estos millones acá y esto acá y aquí acá. Pero ahí le van a sacar, mira, nunca leíste esto, mira. El que tenía por herencia las naciones no eran las obras, no era María, era el Hijo de Dios,
y nunca creíste en Él y nunca quisiste someterte al dominio de Él. Y el dominio de Él es voluntario. Por eso es que no puede haber un evangélico a la fuerza en la iglesia. Por eso es que no puede haber un evangélico con una llave de judo en el evangelio. No puede existir eso, pues. Ese no es evangélico. Ese es turista. O sea, no puede haber a alguien a la brava en el evangelio. Es voluntario. O sea, en el sentido es voluntario. ¿Qué significa? Vamos a leer la ley, dice usted. Se va al capítulo número 10, dice acá. Dice aquí en el capítulo número 10, dice que tengo que casarme. Entonces aquí dice usted, ajá. Entonces, si yo quiero hombre o si yo quiero mujer, dice acá que tengo que casarme. Entonces, yo estoy bajo esta ley, me voy a casar. ¿Y cuánto vale? Voy a buscar al alcalde y si no le voy a pagar a alguien para casarme, pero yo necesito estar bajo esto. Y entonces los que no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Porque viera, hermano, que yo me tengo que divorciar y está caro y ahora hay que ir hasta allá, hasta Morazán, y viera que los buses no están pasando, que no sé qué, que no sé cuánto, que aquí, que allá, que acá, que acá. No, si yo así voy a estar. A mí nadie me saca de mis casillas. A mí nadie me va a mover de aquí. Bueno, dele. Siga viniendo a la iglesia, siga viniendo, pero nunca vaya a decir que no se le dijo esto. Porque estar bajo el dominio de Dios significa hacer las cosas como Él las instauró. Entonces viene el evangelio light, viene el evangelio religioso, por eso es perverso. Y entonces te hace venir a la iglesia, pero nunca te dice esto. Entonces te dice, mira, no te preocupes. No. Cuando vos tengas pisto te casás, porque está cara la vida. Cuando vos podás te divorciás, porque está difícil la situación. No te preocupes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Dios no quiera esa persona. ¿Cuántas personas se han muerto? ¡Pum! Se muere. Si uno para morirse es un vaso que se quiebra. ¡Pum! Se muere la persona. Y entonces usted allá, fíjate, Señor, que yo no pude porque estaban caros. Los notarios estaban caros. Vieras qué cara la inflación allá abajo, Señor. Y como allá la ley decía que no había necesidad de casarse, Señor. Mire, Señor, mira, vení para acá. Vos me crees tonto a mí, le dice el Señor. O te haces el tonto o me crees tonto a mí. No me quieras ver la cara. Es como cuando la gente le agarran, ahí estaba viendo un video, le agarran con el celular. La gente como. Entonces le va a decir el Señor, vení para acá. Tengo cara de tonto. Todos mis profetas y mis pastores predicaron mi ley y había que someterse a ella. No tengo cara de tonto. O la tengo, le va a decir el Señor. Y dice acá el versículo número 9. Léalo, esto es lo triste. Dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. O sea, mire, aquí en la ley terrenal hay un artículo que dice que usted no puede alegar ignorancia de la ley. Aquí, usted cuando tiene un problema legal, usted, la peor estupidez que puede hacer un abogado es decirle y plantearle a usted, mire, aleguemos ignorancia que usted no sabía. Sí, dice usted, sí, aleguemos ignorancia. Es la peor defensa que puede haber sobre la faz de la tierra. Nadie puede alegar ignorancia aunque usted no sepa. Ese es problema suyo que usted no lee.
De lo mismo va a ser allá. Nadie va a poder alegar ignorancia, que yo no sabía. Por eso le va a decir el Señor, o tengo cara yo, o vos sos. Y dice acá, los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero lo desmenuzarás. No es porque dé diezmo o medio diezmo. No es porque ofrende. No es porque venga a la iglesia. El dueño de todo esto se llama Jesucristo. Y es a Él que tenemos que rendirle culto, rendirle nuestro corazón, rendirle nuestro orgullo, porque a Él se le ha dado por herencia todas estas naciones, y no de choto, como dijo aquel, sino que las ganó en la cruz del Calvario con su sangre preciosa, resucitando de los muertos. Cierre sus ojos y oramos al Señor esta tarde.